¿Puede haber algo peor que una mentira? La respuesta es sí, queridos amigos, y es una verdad incompleta, una verdad a medias. Bienvenidos al canal Una Reflexión Juntos. El día de hoy con esta obra literaria Macbeth, una obra de teatro de William Shakespeare, que precisamente nos va a enseñar cuánto daño puede hacer una verdad incompleta. El día de hoy vivimos la promoción de muchas verdades incompletas. El mundo nos dice muchas verdades, pero a medias, y causan mucho daño. Te invito a que te quedes un momento conmigo, a que reflexionemos juntos y a que aprendamos. Macbeth fue un rey que realmente existió. Sin embargo, Shakespeare se tomó bastante libertad histórica. Creo que estaba más interesado en resaltar los valores morales que la obra tiene para enseñarnos. Te platico el contexto del primer acto antes de que vayamos con la primera frase. Y hay tres brujas, por supuesto representan al mal, que desean profetizarle al protagonista Macbeth su destino. Vamos a decir, Luis, ¿quién es Macbeth? Hay un rey que se llama Duncan, él es el rey, y tiene dos generales, uno se llama Banquo y el otro se llama Macbeth. Ellos ganan una batalla y entonces, bueno, el rey, agradecido, decide premiarlos. Se les aparecen las brujas, a Banquo y a Macbeth, después de haber ganado la batalla, y le dicen a Macbeth que él va a ser primero Thane de Cawdor, que era como un título nobiliario, y luego va a ser rey. Le dicen su destino. A Banquo le dice que él va a ser padre de reyes, pero que él no está destinado a ser rey. Bueno, qué padre, ¿no? Imagínate. Que te digan, oye, vas a ser rey, vas a ser presidente. Pues a cualquiera se le iluminan los ojitos, ¿no? Porque también la obra trata ese tema del deseo de poder que tienen todos los seres humanos. Sin embargo, la primera frase, que es de Banquo para Macbeth, escúchenla y dice así: de aferrarse tu alma a esa creencia, o sea, de que él llegaría a ser rey, bien puede elevarse tu sentido y tu deseo hasta la corona, que por supuesto será más valioso que el título de Cawdor. Pero esto es extraño y frecuentemente, para traernos a nuestra perdición, los agentes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos seducen con inocentes bagatelas para arrastrarnos pérfidamente a las consecuencias más terribles. Enseñanza: desconfía de las promesas seductoras que alimenten tu ambición. Vamos con la siguiente frase, también está en la escena 3 del acto 1, y es un pensamiento que tiene Macbeth interno porque él ya está ambicionando que esa profecía se cumpla. Dice así: los temores reales son menos horribles que los que nos inspira la imaginación. A menudo sufrimos más por lo que imaginamos que por la realidad. Sin embargo, en el contexto de Macbeth, él sabe que esa profecía le puede traer consecuencias terribles y ya dice la frase en ese contexto diciendo, bueno, yo me estoy haciendo muchas ilusiones y ahorita todavía no pasa nada, ¿no? Pero el problema aquí con Macbeth es que él quiere que la profecía se cumpla ya. Ambiciona tanto el poder que él va a llegar a matar al rey Duncan, para que la profecía se cumpla. Enseñanza: los miedos basados en la realidad son menos abrumadores que los que genera nuestra imaginación. Vamos con la frase número 3, fragmento número 3. Está en la escena 4 también del acto 1. Dice el rey Duncan: no existe arte que pueda descifrar el sentido del alma en las líneas del rostro. Fíjense, a Duncan ya lo había traicionado el antiguo Thane de Cawdor, o sea, el título que él le confiere a Macbeth como premio por haber ganado la batalla, lo tenía otro noble, que lo engañó, lo traicionó, al final, bueno, lo ajustician, lo matan, y es cuando Duncan expresa esta frase, dice, no existe arte que pueda descifrar el sentido del alma en las líneas del rostro. Sorprendido de que nunca se dio cuenta de que lo habían engañado, de que lo habían traicionado. Y ni siquiera el rey Duncan se da cuenta de que a quien le acaba de conceder ese título, a Macbeth, también está planeando traicionarlo, incluso matarlo. Se me hizo una frase muy digna de seleccionar, de compartirla aquí con ustedes, porque las apariencias suelen ser engañosas, amigos, en la mayoría de los casos. En un 90% de los casos, los seres humanos ponemos como la faceta que nos conviene dependiendo de las circunstancias. Entonces, no hay una manera segura de conocer las verdaderas intenciones de una persona. Recuérdense que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confianza plena solamente en Dios.
Vamos con la frase número 4, es la escena 7 del acto 1. Dice Macbeth: si con hacerlo no hubiera más, lo mejor entonces sería hacerlo sin tardanza. Si con el asesinato se zanjaran todas las consecuencias y con su fin quedara asegurado el éxito, si esa puñalada fuera del todo aquí abajo, sobre el banco de arena y el alto fondo de este mundo, saltaríamos a la vida futura. Pero en estos casos se nos juzga aquí mismo y nuestras sangrientas acciones se vuelven atormentando a su inventor. Enseñanza: las acciones inmorales, como es el asesinato que Macbeth va a cometer, aún no lo ha hecho, por supuesto que no van a terminar con el acto mismo, tienen consecuencias inevitables. ¿Por qué seleccioné esta frase, amigos? Porque cuando vamos a hacer algo mal hecho, todos sabemos de antemano las consecuencias. Macbeth lo sabía, ¿eh? Por eso lo dice. En estos casos se nos juzga aquí mismo. Nuestras sangrientas acciones se vuelven atormentando a su inventor. Sin embargo, lo hace. Lo asesina al rey Duncan, cuando él ya había reflexionado en las consecuencias que tendría. Bueno, siguiente frase, número 5. Ya Macbeth se ha decidido y dice así: estoy resuelto, voy a atender todos los resortes de mi ser para esta terrible hazaña. Vamos, y que se trasluzcan los más risueños semblantes a los ojos del mundo. Un rostro falso debe ocultar lo que sabe un falso corazón. Yo diría, amigos, que esto es una antifrase. Fíjense nada más. Un rostro falso debe ocultar lo que sabe un falso corazón. O sea, todo lo contrario a una buena frase es lo que acaba de decir Macbeth. La hipocresía es una herramienta para encubrir intenciones malévolas. No hay nada que decir. Vámonos al acto 2 con la frase número 6, que dice así: potestades misericordiosas, refrenad en mí los malos pensamientos, porque se deja arrastrar la naturaleza durante el reposo. Esta frase la dice Banquo. ¿En qué momento, Luis? Ya están, les platico, ya el rey había decidido, por ciertas circunstancias, visitar el castillo de Macbeth, y bueno, él le había enviado a su esposa, Lady Macbeth, una carta diciéndole de las profecías de las brujas, y esa noche es donde van a matar al rey, donde Macbeth, animado por su esposa, decide acabar con la vida del rey. Banquo, que es el otro general del cual les platicé al principio, está con su hijo Fleance, y la noche está muy oscura, está muy triste, muy tenebrosa, ¿no? Como dando un presagio de lo que va a pasar. Y entonces es donde le expresa esta frase: potestades misericordiosas, refrenad en mí los malos pensamientos, porque se deja arrastrar la naturaleza durante el reposo. Recuerden ustedes que a Banquo también le hicieron una profecía. Le dijeron que iba a ser padre de reyes. Pero hay una diferencia muy grande entre el proceder de Macbeth, que ya ambiciona que la profecía se cumpla, y el proceder de Banquo, que dice: Dios, refrene en mí el mal pensamiento, refrene en mí el deseo que como ser humano pueda tener. Por eso la seleccioné, amigos. La tentación de los pensamientos oscuros o ambiciosos tiene que ser suprimida, porque puede surgir incluso en las personas más virtuosas. Depende de ti, depende de mí, hacer como Banquo, decir: Señor, refrena en mí este deseo que puedo tener porque soy ser humano. Y los malos deseos existen, amigos. No nos engañemos. Entonces es una frase muy buena de cómo él solicita ayuda a Dios de no hacer caso a ese mensaje que le habían dicho las brujas. También interesante notar cómo él dice que durante el reposo, ¿no? Durante el sueño, puede aflorar ese deseo que él tiene también, ¿no? De que sus hijos sean rey. ¿Por qué? Porque a veces cuando dormimos sale ese subconsciente que todos tenemos, que a lo mejor no sale en la vigilia. Una frase muy interesante y sobre todo, reitero, pone de manifiesto la postura que tiene Banquo hacia la profecía en gran contraste con la postura que desde el principio tiene Macbeth. Frase número 7, amigos, está en la escena 2 del acto número 2, y ya es cuando Macbeth asesinó al rey. Dice esto, se lo dice a su esposa: me pareció oír una voz que gritaba: no dormirás más. Macbeth ha asesinado el sueño, el inocente sueño, el sueño, que de la enmarañada madeja de los cuidados teje un ovillo de seda. El sueño, muerte de la vida de cada día, baño reparador del duro trabajo, bálsamo de las almas heridas, segundo servicio en la mesa de la naturaleza, principal alimento del festín de la vida.
El sueño representa la paz que Macbeth acaba de perder al momento de que asesinó al rey. El remordimiento por un acto inmoral despoja a la persona de su paz interior, simbolizada en el sueño, ¿no? Él le dice a su esposa, con las manos llenas de sangre, acaba de asesinar al rey, me pareció escuchar una voz que dice, Macbeth ha asesinado el sueño. Él sabe que ha perdido para siempre su paz interior. Creo que lo que nos invita a reflexionar, y lo anoté aquí, es ¿qué hemos hecho que corrompe nuestra tranquilidad? Reflexionemos. ¿Qué hemos hecho o qué el día de hoy está acabando con mi tranquilidad? Hay mucho que reflexionar, hay mucho que aprender. Vamos con la siguiente frase, que es la número 8. Está en la escena 2 del acto 3. Y es la primera frase que les comparto de Lady Macbeth. Es un personaje muy negativo porque es precisamente ella quien anima a su esposo, no de la mejor manera, a que asesine al rey. El esposo estaba dudoso, imagínense. Y una buena esposa le hubiera dicho, oye, pues yo entiendo que quizás te gustaría ser rey, pero no. Ya, de hecho ya tienes un título importante, eres Saint de Codor. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más poder? Pero la esposa hace todo lo contrario, amigos. La esposa al contrario lo incita, y no de la mejor manera, a que él asesine al rey. Dice la frase así: nada se gana, al contrario, todo se pierde cuando nuestro deseo se realiza sin satisfacernos. Vale más ser la víctima que vivir con el crimen en una alegría preñada de inquietudes. Fíjense, vale más ser la víctima que vivir con el crimen en una alegría preñada de inquietudes. Luego, ahí en la escena, entra Macbeth y ella le dice a él, debe darse al olvido lo que no tiene remedio. Lo hecho, hecho está. Ya acaban de asesinar al rey, y entonces ella también se da cuenta de que su paz la ha perdido. Y es donde dice, vale más ser la víctima que vivir con el crimen en una alegría preñada de inquietudes. Pues claro, porque la maldad necesita de más maldad para sostenerse. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ella ya también ha perdido todo. Al final, de hecho, la obra de teatro da a entender como que pierde los sentidos, se vuelve loca, ¿no? Posteriormente entra Macbeth y, bueno, su gran consuelo hacia su esposo es, olvida lo que no tiene remedio, que lo hecho, hecho está. Enseñanza: lograr un deseo a través de medios inmorales no te va a garantizar la felicidad. Al contrario, te va a generar un sufrimiento mayor que el anhelo inicial. Te dejo de tarea, ese sueño que tienes, ¿realmente vale lo que vas a tener que sacrificar? Vamos ahora a la escena número 2 del acto 3. Dice Macbeth, ven, noche ojeadora, venda los tiernos ojos del lastimero día, y con tu sangrienta e invisible mano desgarra y reduce a jirones ese último vínculo que sostiene mi palidez. La luz agoniza y el cuervo vuela hacia el bosque donde tiene su nido. Las bellezas del día desfallecen, mientras los negros agentes de la noche se abalanzan sobre su presa. ¿Te asombran mis palabras? Calla. Es que las obras del mal solamente se afianzan con el mal. Esta vuelve a ser, como les platiqué anteriormente, una antifrase. Es que las obras del mal solo se afianzan con el mal. Y Macbeth se va a enredar en una espiral de asesinatos. No solamente fue el rey, va a matar a muchas más personas para sostener su poder. Porque las obras del mal, como él acaba de decir, solamente se afianzan y se sostienen con el propio mal. Es curioso porque él empieza a entrar en un endurecimiento moral muy grande. Quisiera salir un momento de la obra de Macbeth para compararla con Crimen y Castigo, esta obra de Dostoyevsky, porque ambas obras literarias tratan de un asesinato. El protagonista de Crimen y Castigo, Raskolnikov, es un asesino, y Macbeth, bueno, también es un asesino. La gran diferencia es cómo proceden unos y otros, mientras que ambos se encuentran cargando el peso moral que implicó el primer asesinato. Raskolnikov, a través de la novela, encuentra redención, encuentra arrepentimiento. En cambio, Macbeth, como bien lo acabo de decir, se envuelve en una espiral de otros asesinatos. Siempre yo creo que el ser humano tiene esa libertad de decidir cuándo terminar, cuándo rectificar el camino, pero también libre albedrío tiene la opción de continuar
haciendo el daño, haciendo el mal. Vamos con la frase número 10, escena 4, acto 3, dice Macbeth. Mañana, ya de ser temprano, iré a visitar a las hermanas fatídicas. Se refiere a las brujas. Necesito que me digan más porque ahora estoy resuelto a saber lo peor por los peores medios. Fíjense lo que dice. Ahora estoy resuelto a saber lo peor por los peores medios. Es preciso que todo ceda ante mí. He ido tan lejos en el lago de la sangre que, si no avanzara más, el retroceder sería tan difícil como el ganar la otra orilla. Enseñanza. Una vez que cruzaste el umbral del mal, retroceder es difícil, muy difícil. Ahora está Macbeth atrapado en un ciclo de nuevos crímenes para poder sostener el crimen inicial. Se me hace muy interesante cómo él dice, ¿no? Por supuesto, poéticamente, he ido tan lejos en el lago de la sangre que si no avanzara más, me sería difícil retroceder. Yo creo que siempre se puede retroceder, amigos. Es la gracia de conocer a Dios, que Él nos perdona a pesar de. Pero depende de nosotros, decir, me arrepiento, nacer de nuevo, ¿no? Como dijo Jesús, y no continuar en el espiral del pecado. Depende de cada uno, sin duda alguna. Hay que negarse a sí mismo. También Jesús dijo, quien quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. ¿Sabes lo que significa eso? Es muy profundo. Tienes que muy conscientemente dejar de ser quien eres. Esas frases de yo soy así, me tienen que aceptar, así soy, le guste que le guste, no va con la palabra del Señor, porque el Señor te dice, niégate a ti mismo. Tienes que dejar de ser quien eres, vuelve a nacer. Y entonces me podrás seguir. Eso dijo nuestro Salvador. Pero aquí Macbeth, pues es todo lo contrario. Él dice que no pretende regresar, que quiere saber lo peor por los peores medios y pues decide ir nuevamente con las brujas a que le sigan profetizando su futuro. Bueno, continuemos con la frase número 11, escena 5, acto 3. Y ahora están reunidas las tres brujas, las que hicieron la profecía al inicio de la obra, con Hécate, que es como la jefa de todas las brujas. Y Hécate, bueno, pues planea nuevamente engañarlo porque ya sabe que Macbeth las va a ir a visitar. Y por supuesto con las verdades a medias. Con las verdades a medias. Recuérdense que eso es, estamos aprendiendo mucho, pero la enseñanza más importante es el daño de las verdades a medias. Dice Hécate así. Macbeth va a despreciar el hado, se mofará de la muerte y llevará sus esperanzas por encima de la sabiduría, la piedad y el temor. Y vosotras lo sabéis, la confianza es el mayor enemigo de los mortales. La confianza es el mayor enemigo de los mortales. La confianza excesiva, especialmente cuando viene de los engaños, es una gran debilidad. Y sin embargo, caemos en ella con bastante frecuencia. Con bastante frecuencia. Ahorita no les quiero adelantar y van a decir, oye Luis, pero ¿qué profecía les hace? Ya vamos para allá. Yo diría que el clímax de las reflexiones, las profecías, porque son las verdades a medias. Muy bien, vámonos al acto 4, escena 1. Y este es el momento en que ya Macbeth llega con las brujas y está tan desesperado de saber su destino, de saber qué es lo que lo amenaza, si hay algo que le puede quitar el trono y el poder, que él quiere que las brujas les hagan nuevas profecías. O sea, él quiere saber qué va a pasar en el futuro. Y dice la frase siguiente. Pues por ese poder que ustedes tienen, cuya procedencia ignoro, os conjuro a que me contesten, aunque tengan que desatar los huracanes y lanzarlo contra las iglesias, aunque las espumosas olas confundan y traguen las embarcaciones, aunque se marchiten los trigos en cierne y se arranquen de cuajo los árboles, aunque los palacios y las pirámides junten su base con su cumbre, aunque rueden revueltos el sol y la luna y los gérmenes todos de la naturaleza se agoten hacia la misma destrucción. Respóndanme. Él está desesperado, está ya diríamos, en un estado de paranoia total, porque ya para este momento duda, por supuesto, de que su poder, que fue obtenido de una manera inmoral, de una manera falsa, o sea, se pueda sostener. Y entonces fíjense lo que dice, ¿no? Por supuesto, de manera muy poética, díganme lo que sigue, pase lo que pase.
¿no? Ya las metáforas que usó aquí Shakespeare. Enseñanza: la desesperación y la ambición desmedida pueden llevar a una persona a desafiar las leyes naturales y morales en busca de seguir teniendo el control. Cuidado. Ahora sí, amigos, vamos a, yo diría que mi parte preferida, que son las profecías que le van a hacer las brujas. Bueno, las brujas ya lo escucharon ahí, que él quiere que le diga todo, cómo va a ser, cómo se pinta el futuro. Y en efecto, las brujas empiezan ahí en un caldero a revolver, a pedir las profecías, ¿no?, a los agentes de las tinieblas, y aparecen 3 apariciones, y cada una de ellas le va a decir una profecía que por supuesto es una verdad incompleta. La primera: aparece una cabeza con un casco, con un yelmo, y la profecía le dice: guárdate de Macduff. Solamente le dice eso: guárdate de Macduff. Ustedes van a decir, bueno, Luis, ¿quién es Macduff? Macduff es quien al final lo asesina a Macbeth. Es una amenaza inmediata, y por supuesto Macbeth se da cuenta, ¿no?, con la profecía, que tiene que cuidarse de él porque le amenaza su poder, su control. ¿Y qué decide hacer Macbeth? Pues asesinar a la familia de Macduff, que había huido a Inglaterra para preparar una rebelión. Pero el cumplimiento final, por supuesto, es que Macduff lo asesina, pero no deja de ser una verdad a media, porque nunca le dicen las brujas o los agentes de las tinieblas que efectivamente lo va a matar. Solamente le dice: cuídate. Y él pretende asegurar la venganza matando a la familia de Macduff. Nuevamente la espiral de asesinatos. Yo diría que esto en el mundo real se ve con el humanismo que estamos viendo actualmente, ¿no? Cuando nos dicen: sigue a tu corazón, sigue tus sentimientos, ¿no? Cuidado, amigos, porque engañoso, más que todas las cosas, es el corazón del hombre. No hay que seguir a nuestro corazón. Cuidado con eso. Ahí te va una verdad a media real que estamos viviendo y que se promueve muchísimo. Profecía número 2, la dice un niño ensangrentado. Sale del caldero un niño ensangrentado y le dice: ninguno nacido de mujer le podrá causar daño a Macbeth. Ninguno nacido de mujer. Y aquí es donde empieza Macbeth a confiarse al 100%, porque, bueno, pues si ninguno nace, todos los hombres, ¿no?, los seres humanos nacen de una mujer, entonces pues soy inmune. Así lo interpreta él. Sin embargo, el cumplimiento final sí lo asesina Macduff, como te había dicho, pero Macduff fue cesárea, ¿no? Fue sacado del vientre de su madre. Entonces, literalmente no había nacido del vientre de una mujer. O sea, por eso le dice al profesor: ninguno nacido de mujer. Pero es una verdad medias. Se está aprovechando el tecnicismo, ¿no?, aquí de cómo se puede entender eso para que él crea una cosa que al final no va a ser. Te pongo un ejemplo claro en el mundo real, en la vida de hoy. Algo que es legal pero que no es ético. No te voy a decir porque no quiero entrar en conflicto. Piénsalo. ¿Cuántas cosas ya son legales pero no son éticas, amigos? Te pudiera mencionar muchas cosas. De verdad que quisiera decírtelas, pero no. Te lo dejo a tu propia reflexión. ¿Por qué? Porque ahí entran los tecnicismos, ¿no?, los vacíos legales que hay. Pero recuerda, no todo lo que es legal es ético. Y se aplica muy bien a esas profecías, a esas verdades a medias que el mundo vende y que a veces nosotros les hacemos casos. Vamos con la profecía número 3. Ahora sale un niño coronado sosteniendo una rama y le dice: Macbeth no será vencido hasta que el gran bosque de Birman suba la colina de Dunsinane. La repito: Macbeth no será vencido hasta que el bosque de Birman suba la colina de Dunsinane. Le dice Macbeth: bueno, pues ni que los bosques se muevan, ¿no? Pues nadie me va a vencer, porque hasta donde yo sé los bosques no atacan a nadie, ¿no? Él lo interpreta literalmente. Sin embargo, es una verdad a medias, porque ¿cómo creen que se vuelve realidad? Los soldados, cuando el ejército de Malcolm viene a atacar la fortaleza de Macbeth, utilizan unas ramas como camuflaje, para irse acercando a la fortaleza sin que se den cuenta. Sin embargo, hay una parte ahí en la obra donde le dice un sirviente a Macbeth, le dice: señor,
parece que el bosque se está moviendo porque veo las ramas que se mueven y son los soldados que vienen ahí con las ramas, ¿no? Entonces, al final sí se cumple, y de hecho se cumple de manera literal, pero en el momento, como lo cuentan las brujas, ¿verdad? Pues Macbeth lo entiende como él lo quiere ver y por supuesto que al final tiene que ver con la caída total de él. Verdad a medias, verdad a medias. Y te voy a decir una que también está muy de moda ahorita, que es: el éxito es sinónimo de felicidad. La prosperidad es sinónimo de felicidad. Y te quiero dar una gran reflexión, y es que la felicidad es algo muy diferente a la paz. Una cosa es ser feliz y otra cosa es tener paz. Yo en lo personal prefiero tener paz. Aunque te soy sincero, no soy plenamente feliz, pero tengo la paz porque tengo la paz de Dios. Y actualmente nos han asociado muchísimo que para tú ser feliz necesitas ser próspero. Yo creo que se puede ser feliz, como lo prefiero enfocar yo creo que se puede tener paz sin no necesariamente tener prosperidad o tener éxito. Son cosas diferentes. Cuando lo entiendes bajo esta perspectiva, puedes ser más feliz, curiosamente, porque tienes la paz de Dios y esa no depende de nada depende. La vas a tener siempre, tranquilidad, paz. Sin embargo, ten cuidado con esa verdad a medias que nos venden hoy de que para ser feliz necesitas ser próspero. Es una verdad incompleta. Amigos, frase número 14. Esta la va a decir Lady Macduff, la esposa del general, ¿te acuerdas? Él, huyó, el general Macduff huyó a Inglaterra, dejó sola, a su esposa, a su hijo, y entonces le van a avisar que Macbeth está planeando matarla. Y ella dice lo siguiente: ¿dónde huir? Yo no he hecho ningún daño, pero recuerdo ahora que estoy en el mundo donde hacer mal es frecuentemente laudable, y hacer el bien es algunas veces una locura peligrosa. La virtud parece inútil frente al mal que predomina en el mundo. En un mundo dominado por la maldad, la virtud a veces parece una debilidad peligrosa. Mantenerse íntegro en tiempos de injusticia es un gran desafío. Bien, vamos con la frase número 15, escena 3, acto 4. Dice Malcolm, una de las personas fieles, ¿no?, que también planean al final la rebelión. Dice: Macbeth se halla al borde del abismo y las potencias superiores pueden poner en movimiento sus instrumentos. Aceptad cuantos consuele. No hay noche, por larga que sea, que no encuentre el día. Yo no sé si esta frase, que es tan famosa, de que la noche nunca dura para siempre, viene de Macbeth o si ya existía desde antes. No sabría, pero bueno, lo cierto es que en la obra literaria aparece. Enseñanza: la esperanza y la justicia prevalecen incluso en los tiempos más oscuros. Por supuesto, si tenemos a Dios, amigos, no va a haber oscuridad total, siempre va a estar la luz de Él encendida. Vamos con la frase número 16. Estamos en el acto 5 ya, escena 1. Y fíjense, volvemos con Lady Macbeth. Ella pues ya ha perdido el juicio y cuando está dormida, diríamos que sonámbula, siempre está como lavándose las manos, Voy a hacer un paréntesis. Macbeth, es una obra de teatro, pero hubo un compositor italiano que se llamó Verdi, que hizo una ópera de la obra de teatro, ¿no? Y es muy bonito que en la ópera, no en la obra de teatro, en la ópera, Lady Macbeth canta un aria, así se les dice las canciones de ópera, tratando de lavarse las manos. Es muy bonita porque ella canta con los ojos cerrados y está todo el tiempo haciendo el gesto de tratar de limpiarse, ¿no? Ahí luego también pueden ver la ópera y estoy seguro que les va a gustar mucho. Bueno, volviendo ya a la obra, a la frase, el médico la observa de lejos, porque por supuesto la sirvienta le mandó hablar al médico, y cuando la ve dice lo siguiente: insensatos murmullos circulan, actos contra naturaleza, e engendran desórdenes contra naturaleza. Las conciencias infectadas confían sus secretos a las sordas almohadas. Más necesidad tiene de sacerdote que de un médico. Dios, perdonadnos a todos.
Fíjense cómo dice el médico, ¿no? Cuando la ve dice, ya no tiene necesidad de un médico, ella tiene necesidad de encontrar perdón. El médico, por supuesto, sugiere los pecados que ella ha cometido por el sonambulismo que ve. Enseñanza. Los actos inmorales, como dice aquí la obra, los crímenes contra la naturaleza, generan un profundo desorden psicológico y espiritual. Cuidado con el peso inevitable de nuestra conciencia. Frase número 17, y es Macbeth pidiéndole al médico que cure a su esposa, que la saque de ese tormento en el que ella se encuentra sumergida. Le dice, cúrala. ¿No puedes calmar un espíritu enfermo, arrancar de su memoria los arraigados pesares, borrar las angustias grabadas en el cerebro y con un dulce antídoto olvidador arrojar de su seno oprimido las peligrosas materias que pesan sobre su corazón? Miren lo que el médico le dice. En tales casos, el paciente debe ser su mismo médico. Qué gran enseñanza. La culpa y el tormento psicológico causados por acciones inmorales no se pueden curar con ningún medio físico ni externo. Quisiera también aquí compartirte que hubo un personaje real. Bueno, digo real porque la literatura son mentiras, ¿verdad? Macbeth, bueno, sí existió, le dije al principio, sí existió, pero bueno, el Macbeth de Shakespeare no es fiel al histórico. Pero hubo un personaje real, 100% real, que fue el rey David, personaje bíblico. Y él cometió un pecado muy grande, muy parecido en un inicio al de Macbeth. Él quería una mujer casada, que era Betsabé. La tuvo, la Biblia no describe si ella estuvo de acuerdo, si fue a la fuerza, pero bueno, tuvo relaciones con ella. Y después ella sale embarazada y entonces él no encuentra la manera de librarse del problema en el que se ha metido, ¿no? Como decimos nosotros coloquialmente. Y entonces primero trata de que su esposo Urías vaya y duerma con su esposa, pero él no va, y entonces, bueno, al final es lo que decide el rey David es matarlo. Manda que lo pongan en el frente de batalla para que lo maten, y bueno, al final él ya se quita el problema encima, ¿no? Y luego se casa con Betsabé. O sea, amigos, un pecado tras otro pecado, tras otro pecado, una espiral de cosas mal hechas. Podríamos comparar al rey David con Macbeth, ciertamente, ¿no? O con Lady Macbeth. Pero la gran diferencia, y por eso viene la reflexión, es que en el Salmo 51, David se arrepiente mucho y dijo estas palabras: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. El contraste, Lady Macbeth trata ella de limpiarse de la sangre de la cual es responsable. No podemos nosotros, amigos. El rey David, que fue un personaje real, buscó a Dios y por supuesto encontró perdón. Porque Dios, para el más grande de los pecadores, también da el más grande del perdón. Imagínate, sacrificó a su hijo, a su propio hijo. ¿Cuánto no te va a perdonar? Espero que esta reflexión nos sirva mucho para regresar como el hijo pródigo al buen camino. Nunca es tarde, nunca es tarde. Vámonos acercándonos al final. Fragmento 18, escena 5, acto 5. Y ya Macbeth está insensibilizado al miedo, al dolor. Él ya ha perdido todo, ¿no? De tantos asesinatos, tanta muerte, tanto amor al poder. Dice así: casi he olvidado el sabor del miedo. Hubo un tiempo en que un grito nocturno helaba mis sentidos y en que el relato de un suceso pavoroso erizaba mis cabellos, que se estremecían como si los animara la vida. Me he saciado de horrores. La desolación familiar a mis pensamientos de muerte no me produce ya emoción alguna. La seleccioné, amigos, la quise poner para que veamos juntos el nivel al cual puede llegar un ser humano. Hay personajes históricos que se parecen a Macbeth. Reitero, no los voy a decir porque no debemos de juzgar. No tenemos el derecho de juzgar solamente el Señor. Pero sin duda alguna, a ese nivel de desolación espiritual podemos llegar cuando no sabemos hacer un alto a tiempo. La frase que sigue es en el mismo contexto, en la misma escena, y dice lo siguiente. Es muy famosa.
El mañana y el mañana y el mañana avanzan a pequeños pasos, de día en día, hasta la última sílaba del tiempo recordable. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino hacia el polvo de la muerte. Extínguete, extínguete, fugaz antorcha. La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y después no se acuerda más. Un cuento narrado por un idiota con gran aparato y que nada significa. Vamos también a hacer una gran reflexión de esta frase, que es de las más famosas, de las más citadas, porque ya vemos al personaje, reitero, totalmente insensible, totalmente, pues no le encuentra sentido a su vida, a lo que él ha hecho, a lo que él ha construido, ¿no? Y por supuesto, sabe que tarde que temprano, pues lo van a matar y va a perder su vida y todo. Te voy a poner nuevamente dos ejemplos reales de personajes que vivieron de esta manera como dijo Macbeth, pensando que la vida no tiene un propósito. Y el primero de ellos es Nietzsche y Schopenhauer. Fueron dos filósofos que abonaron a la corriente del nihilismo. Luis, ¿qué es el nihilismo? Nihilismo es cuando pensamos que la vida es carente de significado y de propósito. Todo lo contrario a lo que vemos en Dios. Dios nos enseña un propósito, un significado, pero estos filósofos, sobre todo Nietzsche, dijo que Dios había muerto. Fíjense nada más qué falta de respeto. Y ellos abonaron, no fueron, que la teoría del nihilismo no es de ellos al 100%, pero ellos abonaron con su filosofía a que se desarrollara. Y la pregunta es, ¿cómo terminaron Nietzsche y Schopenhauer? Averígualo tú, amigo, averígualo. Terminaron muy mal. Siempre que veo que hay personas que lo defienden, me dan deseos de decirle, ¿ya averiguaste cómo terminaron ellos su vida? ¿Cuáles fueron sus últimos días? Averígualo. Porque ellos fueron la mayor muestra de fracaso de todo lo que dijeron. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues busca sus biografías y me puedes decir en los comentarios, Luis, no, Nietzsche fue un gran filósofo y nos enseñó mucho. No enseñó nada, amigos. Todo lo que dijo, con todo el respeto, no es digno de considerarse. Lo voy a decir así. Y Schopenhauer, bueno, también. Ellos no tuvieron vidas que demostraran lo que decían. Y ahora te voy a poner dos ejemplos hermosos de dos filósofos que, contrariamente a los dos que acabo de mencionar, tuvieron vidas muy exitosas. Y lo digo así con gran alegría, me emociono, porque son dos filósofos matemáticos que admiro profundamente desde que los conocí. El primero de ellos es Newton y el segundo es Leibniz. Estos dos personajes, yo creo que conocen más a Newton, fueron los que crearon el cálculo diferencial e integral. Y aparte, eran creyentes, eran cristianos, muy cristianos. Lee sus biografías, no vayas a pensar ahí de un poquito, no. Eran profundamente cristianos. Dicen que Newton escribió más de la Biblia, de sus reflexiones teológicas, que de todos sus aportes matemáticos y físicos. Y la pregunta es, amigos, ¿cómo terminaron sus vidas? ¿Terminaron bien? Léelas. Terminaron bien. Todo el que sigue el camino del Señor termina bien, amigos. Te puse dos ejemplos reales, partiendo de que Macbeth acaba de decir que la vida no significa nada. No significa nada cuando tú eliges vivir la vida lejos de Dios, como Schopenhauer y Nietzsche. No termines como ellos. Significa mucho, encuentras un propósito, eres capaz de desarrollar algo tan poderoso como el cálculo diferencial integral cuando tienes un propósito en Dios. Muy bien, amigos, y hemos llegado al final, la frase número 20, acto 5, escena 5, que va a decir Macbeth, y es la siguiente. Flaquea mi resolución y comienzo a sospechar del equívoco del demonio, que miente siempre bajo la máscara de la verdad. Por supuesto, al final él se da cuenta de que lo habían engañado desde el principio. Las profecías solamente alimentaron su ambición y terminaron por destruirlo totalmente. Amigos, el demonio ha mentido desde el principio, lo dijo Jesús. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso con Dios, la serpiente les dijo que si ellos comían del árbol, iban a ser como Dios. Y creo recordar que Eva le dijo, no, vamos a morir. Y le dijo la serpiente, no,
No, eso es mentira. No van a morir. Sin embargo, bueno, por supuesto que murieron, porque no crean que Dios planeó la muerte. O sea, la muerte física terrenal que tenemos es consecuencia de la caída del pecado. O sea, Dios no había puesto la muerte en el mundo. Pero sin embargo, en efecto, ellos comen y ahora ya podían ver lo que estaba bien y lo que estaba mal. Siempre he dicho, porque es un tema muy controversial, hay personas que dicen que para que Dios puso el árbol del bien y del mal si él sabía que iban a pecar, que eso era como una trampa que Dios le puso a los seres humanos. Y mi respuesta es muy simple, no era una trampa. Dios quiere amor verdadero, amor genuino, amor real. Tenía que darnos la lección de amarlo por obediencia o de no amarlo. Y eso era el árbol, la opción. Porque si no tienes la opción de elegir, no existe la libertad verdadera. Ten cuidado, amigos, porque así como la serpiente engañó a Adán y Eva, así nos engaña también a nosotros día con día a través de las verdades a medias. El demonio le dijo una verdad a medias, que ahora iban a ver lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y eso se cumplió porque todos los seres humanos podemos diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, eso implicó separarse de Dios para siempre. Digo para siempre porque, bueno, todos sabemos que Jesús vino a restaurar esa relación con Dios y que quien lo acepta puede para siempre, cuando sea el final de los tiempos, regresar a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Quisiera terminar todas estas reflexiones que sé que han sido muy valiosas con, por supuesto, la palabra del Señor, en especial este fragmento que dice así: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad de Dios, la verdad completa, no la verdad a medias, y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. La paz que proviene de la buena noticia. No las verdades a medias de la prosperidad que nos vende el mundo. La paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Les envío cordiales saludos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y el mío en Cristo Jesús, quien es nuestro auténtico y único Salvador.